¿Te imaginas por un momento estar presente en directo durante el colapso total de un programa televisivo que, desde sus inicios, prometía revolucionar la televisión pública? Un programa que se presentaba como la respuesta a las demandas de una audiencia en busca de contenido de calidad, diversidad y entretenimiento genuino. Sin embargo, en lugar de cumplir con esas expectativas tan altas, este programa, denominado Chismeando con Glamour, se desplomó de manera espectacular y desastrosa, convirtiéndose en un auténtico caos televisivo que dejó a millones de espectadores perplejos y desconcertados. Este suceso tuvo lugar precisamente el viernes 16 de mayo, una fecha que probablemente quedará grabada en la memoria colectiva no por alguna innovadora propuesta o un contenido inspirador, sino por lo contrario, por el espectáculo más circense y caótico que millones de televidentes tuvieron la desventura de presenciar en sus hogares. En ese día fatídico, la audiencia no solo fue testigo de cómo la estructura misma del programa se venía abajo, sino que también observó una serie de eventos que transformaron lo que debía ser un espacio de entretenimiento en un verdadero campo de batalla emocional, lleno de tensiones y conflictos sin precedentes que ningún espectador hubiera imaginado. Todo comenzó de manera abrupta y sorpresiva cuando Belén Esteban, una de las figuras más carismáticas pero también más controvertidas del panorama televisivo español, decidió romper de manera tajante con todos y cada uno de los protocolos establecidos que hasta entonces habían regido el funcionamiento del programa. Sin previo aviso, ni filtros que regularan su actuación, Belén explotó en pleno plató, un gesto que incluyó dejar caer el tinte de su cabello sobre su frente como una manifiesta señal de protesta contra algo que, hasta entonces, no había sido del todo claro para la audiencia. Con una voz cargada de emoción y determinación, pronunció palabras que resonaron con fuerza en todo el espacio. «Estoy hasta el moño». Este grito no era simplemente una queja superficial sobre un aspecto de su apariencia personal, sino que representaba una manifestación de un descontento profundo y acumulado que parecía haber cogido fuerza durante semanas de tensiones internas. Este acto de rebeldía y estas palabras cargadas de significado impactaron directamente en la dinámica del programa, alterando la armonía que hasta entonces se creía mantenida y señalando el comienzo de una espiral descendente que nadie había previsto. Mientras Belén exprimía su rabia y frustración en medio del plató, Terelu Campos, otra figura central del programa, intentaba sin éxito mantener la formalidad y el decoro que, en los inicios del programa, habían caracterizado su presentación. Terelu, con su habitual compostura y profesionalismo, intentaba intervenir y calmar los ánimos, pero las constantes interrupciones y las burlas de Belén fueron minando cualquier intento de mantener una atmósfera digna y respetuosa. La profesionalidad del equipo de producción se vio completamente relegada ante un espectáculo de egos enfrentándose y colisionando de manera constante. Las palabras afiladas y los gestos de desprecio se convirtieron en el pan de cada día, creando un ambiente cargado de tensión y confrontación. El equipo técnico, visiblemente desconcertado y sin saber cómo manejar la situación, quedó sumido en un silencio abrumador ante la absurda situación que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras tanto, la audiencia observaba atónita y sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo el despliegue de una televisión que, en lugar de cumplir su misión de informar y entretener de manera equilibrada, había abandonado por completo esos principios fundamentales para convertirse en un circo mediático donde el conflicto personal y el caos reinaban sin control. La situación se tornó aún más insostenible cuando Josemi Rodríguez Lleiro, conocido por su actitud crítica y su postura independiente, decidió expresar su desapego y su crítica mordaz directamente contra el propio programa. Con una franqueza que no se esperaba en un espacio televisivo, Josemi lanzó un ataque directo que sacudió los cimientos de Chismeando con Glamour. Su declaración: «Ese programa es una cutrez absoluta, gente horrorosa. Por eso no estoy yo en televisión», sonó como un golpe certero y devastador en el corazón del programa. Estas palabras no solo fueron una bofetada al equipo de producción y a los presentadores, sino también una reflexión dolorosa y sincera sobre el rumbo que había tomado el programa, señalando una falta de profesionalismo y calidad que llevaba tiempo gestándose. La audiencia, que hasta entonces había sido testigo de una caída gradual en los índices de sintonía, empezó a reaccionar de manera significativa cuando Belén decidió ausentarse momentáneamente de la pantalla. Este alejamiento inesperado de una figura central del programa resultó en un incremento notable de los índices de audiencia, revelando de manera contundente el verdadero impacto que la presencia de Belén tenía sobre los espectadores. Su carisma y su actitud caótica eran tan polarizantes que su ausencia parecía ser la clave para la mejora de los ratings. No obstante, lejos de percibir este aumento en los índices de audiencia como una oportunidad para reflexionar y corregir el rumbo del programa, Belén decidió intensificar aún más su actuación.
Frente a las cámaras, con una expresión que denotaba dolor y resistencia, mostró las raíces de su cabello como si fueran heridas profundas y personales, transformando su melena en un símbolo visible y poderoso de su resistencia emocional. Su llanto sincero y sus gritos vehementes, todo bajo la apariencia de un tinte mal aplicado, se convirtieron en una especie de terapia emocional pública que confundía a la audiencia, dejándola entre la autenticidad de su dolor y la teatralidad inherente al espectáculo televisivo. La crítica constante y destructiva no se limitó únicamente a sus compañeros de programa, sino que también se extendió de manera injustificada al equipo técnico y a los estilistas, creando un ambiente tóxico donde la profesionalidad había sido completamente suplantada por insultos y desenfados gratuitos. Este deterioro constante en las interacciones dentro del plató reflejaba una ruptura profunda en la cohesión del equipo, afectando no solo el ambiente laboral, sino también la percepción que los espectadores tenían del programa. En medio de este caos creciente, Carlota Corredera hizo su entrada triunfal al escenario, asumiendo un rol que pretendía ser el de mediadora y fiscalizadora del pensamiento dentro del programa. Sin embargo, lejos de calmar las aguas y aportar una tregua a las tensiones existentes, la presencia de Carlota añadió una nueva capa de tensión al ambiente ya de por sí cargado. Su habilidad para lanzar indirectas sutiles y su capacidad para manipular temas delicados, como la figura del rey emérito, evidenciaron una televisión pública que ya no se centraba en ofrecer un entretenimiento limpio y respetuoso, sino que se sumergía en territorios controversiales y altamente divisivos. Las imágenes de archivo y los editorialices disfrazados de entretenimiento fueron utilizados como herramientas para desviar la atención del auténtico desastre que se desarrollaba en el plató, mientras Belén se enfocaba en un sketch de peluquería que, lejos de añadir valor al programa, solo hacía más evidente el deterioro de su relación con el equipo. Este episodio demostró cómo el programa, en lugar de abordar cuestiones relevantes de manera constructiva, optaba por tácticas que perpetuaban el conflicto y la discordia interna. La verdadera tragedia de este episodio no radicó únicamente en la humillación pública de Belén, sino también en el profundo impacto que esto tuvo en la audiencia y en la señal que esto envió sobre el estado actual de la televisión pública. Con cada insulto lanzado y cada gesto de desprecio mostrado, el programa se alejaba cada vez más de su propósito original, transformándose en un espectáculo centrado en egos descontrolados y conflictos personales que eclipsaban cualquier intento de ofrecer contenido informativo y entretenido de calidad. La dirección de Chismeando con Glamour se vio obligada a intentar reaccionar en medio del caos, pero cada intento de recuperar el control solo añadía más leña al fuego de la crisis que se había desatado. La falta de una estructura sólida y la entrega del programa a los caprichos personales de sus presentadores demostraron que el verdadero enemigo no eran únicamente las personalidades polémicas presentes en el plató, sino también la ausencia de una dirección clara y un compromiso genuino con la calidad del contenido y el respeto hacia la audiencia. Esta situación evidenció cómo, sin una guía firme, cualquier intento por mantener el orden y la coherencia se volvía infructuoso frente a las dinámicas destructivas instauradas por los conflictos internos. En las semanas siguientes a ese episodio particularmente crítico, los problemas dentro del programa no hicieron más que intensificarse de manera alarmante. La audiencia continuaba cayendo precipitadamente mientras los presentadores principales parecían cada vez más incapaces de gestionar la situación que se les presentaba. La improvisación, que podría haber sido una herramienta útil en ciertos contextos, se convirtió en la norma diaria, y el programa, que en un principio había mostrado un gran potencial, se transformó en un verdadero Frankenstein televisivo, una amalgama de elementos dispares y sin cohesión que nadie deseaba ver, pero que todos criticaban sin piedad. La falta de coordinación entre los distintos miembros del equipo y la constante rotación de presentadores reflejaban una televisión pública que había perdido completamente su rumbo, entregándose a intereses personales y a una búsqueda obsesiva de viralidad a expensas de la calidad y el respeto hacia el espectador. Esta situación evidenciaba un deterioro profundo en la estructura organizativa y en la visión del programa, llevando a una espiral descendente que compromete no solo la reputación del programa, sino también la confianza de la audiencia en la televisión pública como entidad capaz de ofrecer contenidos dignos y relevantes. A pesar de las protestas y las evidencias de que algo andaba mal, la dirección de Alerta Rosa optó por ignorar los problemas, cambiando presentadores en un intento desesperado por ocultar la decadencia que se apoderaba del programa. En lugar de abordar de manera frontal las causas subyacentes de los conflictos y buscar una solución estructural para restaurar la calidad y la coherencia del programa, la dirección decidió implementar cambios superficiales, como la sustitución de presentadores, con la esperanza de renovar el ambiente y alejarlos de las tensiones existentes. Sin embargo, esta medida resultó ser ineficaz,
ya que no abordaba los problemas fundamentales que estaban afectando la dinámica del equipo y la percepción del público. Cada nueva cara en el plató fue recibida con escepticismo por parte de la audiencia, que ya no encontraba en Riguroso Directo el entretenimiento que había buscado, viendo estos cambios como intentos fallidos de disimular una situación que claramente requería una intervención más profunda y estratégica. La situación alcanzó su punto álgido cuando, durante una transmisión en vivo, Belén Esteban rompió el silencio y acusó abiertamente a Terelu Campos de ser su cómplice en una serie de traiciones personales y profesionales. Este momento fue el colofón de semanas de tensiones acumuladas, y la reacción del público fue inmediata y contundente. En una de las transmisiones más críticas del programa, Belén no pudo contener más su frustración y dirigió sus acusaciones directamente a Terelu Campos, a quien llamó su cómplice en una serie de traiciones que, según su percepción, habían deteriorado la integridad y la cohesión del programa. Esta acusación pública no solo sorprendió a Terelu, sino que también impactó profundamente a la audiencia, que observaba con creciente inquietud cómo las relaciones interpersonales dentro de los presentadores se desmoronaban en tiempo real. La incredulidad y el rechazo que sintieron los espectadores ante este enfrentamiento abierto llevaron a una reacción masiva de desaprobación, incrementando aún más la desconexión entre el programa y su público objetivo. Los espectadores, cansados de la conflictividad y la falta de profesionalismo, comenzaron a desconectar masivamente, buscando alternativas más saludables y respetuosas en otras partes de su vida diaria. La violencia emocional y los enfrentamientos constantes que se desarrollaban en Riguroso Directo crearon un ambiente tóxico que resultó repulsivo para muchos televidentes. En lugar de sentirse atraídos por el drama, la mayoría comenzó a sentirse desilusionada y poco valorada, optando por cambiar de canal o incluso disminuir su consumo de televisión en general. Este éxodo de audiencia fue un golpe devastador para el programa, que ya había estado enfrentando dificultades para mantener la atención de sus espectadores. La crítica constante y la falta de una respuesta apropiada por parte de los presentadores y la producción solo aceleraron esta desconexión, dejando claro que Riguroso Directo había perdido completamente su capacidad de conectar de manera positiva y constructiva con su público. El punto de quiebre definitivo llegó cuando Belén, en un arrebato de ira y una clara señal de desesperación, decidió señalar directamente a Terelu Campos como su cómplice en la decadencia del programa. Este acto de traición y acusación pública fue una puñalada mortal en el corazón no solo de Terelu, quien hasta entonces había sido una figura de estabilidad y profesionalismo dentro del programa, sino también de toda la estructura organizativa que sostenía Chismeando con Glamour. La ruptura de esta alianza simbólica, que hasta ahora se habían mantenido como pilares fundamentales del programa, marcó el fin de una era para Chismeando con Glamour, demostrando de manera contundente que ya no había lugar para la unidad, el respeto mutuo y la colaboración en un espacio que se había convertido en un auténtico campo de batalla emocional. Este derrumbe simbólico no solo afectó la dinámica interna del programa, sino que también envió un mensaje claro y alarmante a la audiencia sobre la incapacidad del programa para manejar conflictos internos de manera constructiva y profesional, erosionando aún más la confianza y el interés de los espectadores. Las redes sociales no tardaron en explotar con una avalancha de comentarios, opiniones y teorías sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de cámaras. La audiencia, cada vez más desconectada y desilusionada, reflejaba el desmoronamiento interno del programa a través de sus interacciones en línea, expresando su frustración y descontento de manera abierta y vehemente. La falta de intervención efectiva por parte de la dirección de la cadena pública evidenció una falla sistémica que iba mucho más allá de los disputados presentadores y los conflictos personales. Este episodio fue una señal de alarma sobre el estado general de la televisión pública, donde el sensacionalismo y el conflicto personal habían sobrepasado cualquier intento de ofrecer contenido de calidad y respeto hacia los espectadores. La ausencia de una gestión adecuada y de medidas correctivas inmediatas mostró una falta de compromiso con la misión original de la televisión pública, dejando al descubierto problemas más profundos en la estructura y en la visión del medio. En resumen, el episodio de aquel fatídico viernes ilustró una decadencia profunda y multifacética de Chismeando con Glamour, un programa que, a pesar de haberse vendido como una salvación para la televisión pública, terminó hundiéndose cada vez más en el caos y la falta de profesionalismo. La falta de una dirección clara y consistente, la entrega del programa a los egos personales de sus presentadores y la incapacidad para mantener un ambiente respetuoso y constructivo llevaron al programa a una espiral descendente de insultos, traiciones y declive constante de audiencias. Este fenómeno no solo representó una falla puntual, sino que también constituyó un síntoma de problemas más profundos en la estructura de la televisión pública,
donde el sensacionalismo, los conflictos personales y la búsqueda de audiencia rápida han reemplazado los principios de calidad y el compromiso genuino con los espectadores. Chismeando con Glamour se convirtió en un espejo de una televisión pública en crisis, incapaz de ofrecer contenido que realmente dignificara y respetara a su audiencia, perdiendo así su relevancia y propósito en el panorama mediático actual. La lección de este episodio es clara y contundente. Sin una dirección firme, una visión clara y un compromiso genuino con la calidad, cualquier programa televisivo está en riesgo de convertirse en una farsa mediática, donde los egos personales y los conflictos internos eclipsean por completo el propósito original de informar y entretener de manera equilibrada y respetuosa. Chismeando con Glamour se encuentra ahora en un punto crítico, donde la única salida viable para evitar la desaparición total sería un cambio radical en su enfoque y estructura operativa. Este cambio implicaría una reconstrucción completa de la confianza con la audiencia, así como el restablecimiento de estándares de profesionalismo que permitan al programa retomar el rumbo correcto y volver a ser una pieza valiosa y respetada dentro de la televisión pública. De lo contrario, el programa seguirá siendo un reflejo negativo de una televisión pública en crisis, incapaz de ofrecer contenido digno y respetuoso a sus espectadores, perdiendo así no solo su relevancia, sino también su propósito fundamental en un panorama mediático que demanda cada vez más calidad y compromiso con la audiencia.